Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de ADM Cloud and Services. En el capítulo anterior hablábamos de normativa, compliance y el papel que juega Acronis cuando llega una inspección o también cuando llega un incidente. Pero hoy nos vamos a centrar un poco en la parte más operativa y técnica. Y vamos a hablar de tres siglas que están casi siempre presentes en todas las estrategias de ciberseguridad actuales, que son EDR, XDR y MDR, y el papel que juega el SOC en todo esto. Entonces, Emilio, durante muchos años la seguridad de los equipos se centraba principalmente en el antivirus. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues han cambiado dos cosas principalmente. Los ataques y la forma en la que los atacantes trabajan, ¿no? Tradicionalmente lo que ha habido han sido virus, programas que se ejecutaban en el equipo y que tenían una firma conocida y por lo tanto si esa firma se detecta, pues virus detectado. Pero muchos ataques ya no funcionan así. Son ataques que intentan utilizar archivos del sistema, scripts, y que intentan hacer movimientos laterales dentro de la red, por ejemplo, entre varios equipos. Es decir, que ya no hay un virus como tal. De ahí que aparezcan los sistemas de detección y respuesta en el punto final, los EDRs, ¿no? En el punto final, sobre todo en el punto donde se sientan los usuarios. ¿Y qué es un EDR? Ya que has hablado de ello, ¿qué es un EDR, Emilio? Un EDR, Endpoint Detection and Response, es una tecnología de ciberseguridad diseñada para detectar, investigar y responder a las amenazas desde un punto de vista de su comportamiento. Entonces, Emilio, ¿qué hace diferente a un EDR frente al antivirus tradicional? El EDR no se centra solo en archivos, se centra en comportamientos, procesos que se están ejecutando en la máquina, movimientos laterales en otros equipos, intento de lo que llamamos escalado de privilegios de cara a la ejecución de aplicaciones, los patrones típicos de ransomware, esto es muy importante, y la actividad sospechosa en memoria. Así que en lugar de preguntarse ¿es esto un virus?, lo que hace el EDR es preguntarse ¿esto que está haciendo el sistema en este momento tiene sentido? Detecta amenazas avanzadas, analiza lo que ha ocurrido y aísla el equipo. Es decir, el antivirus lo que hacía era detener el archivo antes de ejecutarse. El EDR analiza si el archivo empieza a comportarse como un ransomware, o sea, detecta ese comportamiento, bloquea el proceso y aísla al equipo. ¿Qué es el endpoint en las siglas EDR? Es decir, ¿sigue siendo el punto más crítico en cuanto a ciberseguridad? Claro, donde está el usuario siempre es el punto más crítico. Los endpoints son los ordenadores, los portátiles, los servidores, el lugar donde se sienta el usuario a trabajar, también los administradores. El correo electrónico, las descargas de internet, la navegación, las credenciales, todo pasa por el dispositivo, por el endpoint del usuario. Si comprometes un endpoint, en muchas ocasiones tienes acceso a todo lo demás o a grandes cosas. Por eso proteger el endpoint se ha convertido actualmente en una de las bases de la seguridad moderna. Vale, tenemos EDR, pero hoy en día se oyen otras siglas mucho, que es XDR. Exacto, es que ahí es donde empezamos a hablar de una visión completa de la amenaza o del ataque. Emilio, ¿qué es el XDR? ¿Qué diferencia hay entre EDR y XDR? El EDR se centra principalmente en lo que ocurre en un endpoint, mientras que el XDR intenta tener una visión más general. XDR desde un punto de vista de detección y respuesta extendidas. Así que combina lo que hay en el endpoint con todo lo que está viendo en la red, en los otros endpoints, en identidades, en aplicaciones cloud, en correo electrónico. Entonces podemos decir que el EDR mira lo que ocurre en un equipo y el XDR es como una sala de control que recibe la información de muchos otros puntos, de muchos otros endpoints,
para entender si todos esos pequeños eventos forman parte de un ataque conjunto, un ataque global. Claro, la idea es entender el ataque como una cadena de elementos, de acciones que han ocurrido. ¿Y por qué es tan importante, Emilio? ¿Por qué es tan importante esta correlación? Porque proteger los ataques modernos no depende de un solo punto de vista, no hay un solo paso para acabar con un ataque. Necesitamos varios pasos y por lo tanto necesitaremos saber la secuencia, ¿no? Esa secuencia es la que nos va a dar paso. Por ejemplo, un usuario recibe un correo, hace clic en un enlace, el enlace accede a un servicio cloud que intenta moverse lateralmente dentro de la red. Si miras cada evento por separado, pues no parecen especialmente peligrosos, pero cuando los ves todos juntos te da una visión global de que eso podría ser un ataque. Esto es lo que permite el XDR frente al EDR. EDR endpoint, XDR una visión global del ataque. Entonces, Emilio, ¿podríamos decir que el XDR ayuda a ver el ataque completo? Exactamente. Permite conectar eventos aparentemente no relacionados y dispersos como que están formando parte de un mismo ataque. Y eso reduce muchísimo el tiempo de detección. Pero aquí aparece otro problema. Sí, ya sé por dónde vas. Las herramientas detectan, pero efectivamente alguien tiene que analizar el problema, el ataque. Sí, esto pasa a menudo. Muchas empresas compran herramientas avanzadas, pero luego no tienen quien las gestione. Efectivamente, este es uno de los problemas porque actualmente todos los sistemas generan una enorme cantidad de información, mucha relacionada con la seguridad. Alertas, eventos, indicadores de compromiso, correlaciones. Alguien tiene que analizar todo eso. Y los analistas de ciberseguridad, la realidad es que son escasos. ¿Y qué pasa, Emilio, cuando esas alertas, esos eventos no se revisan? Pues que el sistema detecta cosas, pero nadie actúa. Y eso ocurre mucho más de lo que pensamos, porque normalmente se piensa que tener la herramienta es suficiente. Hay organizaciones que tienen herramientas muy avanzadas, pero si no hay nadie que analice, gestione, compruebe esas alertas, pues realmente perdemos gran capacidad. Pero aquí es donde entra el famoso concepto del SOC, ¿no? Security Operation Center. Exactamente. El SOC es un equipo de análisis que monitoriza continuamente las amenazas y que automáticamente las analiza, comprobando toda esa información que efectivamente hemos hablado de eventos, correlaciones, etc. Así que el trabajo del SOC sería analizar las alertas, investigar los incidentes, responder ante amenazas y coordinarlo todo. ¿Vale? Es básicamente un centro de operaciones de seguridad, tal y como indica su propio nombre. Claro, y eso nos lleva a otro concepto, que es el MDR. ¿Pero qué significa MDR? Bueno, MDR significa Managed Detection and Response. Básicamente es un servicio que combina herramientas avanzadas de detección, monitorización continua, analistas de seguridad especializados, respuestas de incidentes y todo ello gestionado por un equipo externo. En este caso no hablamos solo de tecnología, sino también de personas especializadas que lo que hacen son los que reciben las alertas, las investigan, las analizan y actúan en caso de que sea necesario. Normalmente este trabajo lo realiza un SOC. ¿Y por qué el SOC, Emilio? ¿Por qué el SOC es especialmente interesante para las pymes o para los MSPs? Pues porque vamos cortos. Montar un SOC es caro y complicado. Necesitas dar soporte 24/7 en muchos casos. Esto ya es un importante stopper, ¿no? Como decimos ahora. Necesitas personal muy especializado, necesitas herramientas avanzadas y tener definidos toda una serie de procesos de actuación. El MDF permite acceder a todo esto sin tener que construir tu propio servicio. Entonces podemos decir que un MDR es como tener un equipo de ciberseguridad
vigilando tu infraestructura. Exactamente. Es tener monitorizando tu empresa continuamente por parte de un equipo realmente especializado que sabe cómo atender y responder a las amenazas. Como ya hemos explicado, lo primero que apareció fue el antivirus tradicional, que funcionaba bien con amenazas simples, pero que tenía muchas limitaciones con amenazas sofisticadas. Cierto, luego llegaron los EDRs, los Point Detection and Response, que ya son más complejos, no solo intentan bloquear el malware, sino analizar todo el comportamiento de todos los componentes del equipo para monitorizar de una manera más eficiente y poder actuar. Luego llegaron los XDR, Extended Detection and Response, que dan un paso más adelante, puesto que además de la información del equipo, esto se monitoriza junto con la información de todo el resto de equipos de la red, de tal manera que se puedan correlacionar eventos que están ocurriendo en diferentes máquinas, lo cual nos puede llevar a una detección más rápida. Finalmente llegamos a los MDRs, los Managed Detection and Response, junto con los SOC, los Security Operation Center. Aquí ya no solamente hablamos de tecnología, sino también de personas, equipos de especialistas que investigan posibles incidentes y responden ante amenazas en tiempo real. En definitiva, cada paso supone más visibilidad o más capacidad de respuesta hasta que llegamos al SOC, en el que de hecho hemos automatizado nuestra capacidad de respuesta un equipo de técnicos externos. Pero más allá de las siglas siempre hay un factor que marca la diferencia, el tiempo. Muchas veces el problema no es el ataque en sí, sino el tiempo que tarda en detectarse. Exacto. Muchos ataques permanecen en el sistema semanas o incluso meses completamente indetectados. Claro, y durante este tiempo el atacante puede recuperar información, robar credenciales, moverse entre sistemas, preparar un ataque mayor. Exacto. Dime, Víctor, ¿qué ocurre? ¿Qué cambia cuando tienes detección avanzada y monitorización continua? La detección avanzada y la monitorización continua contra ataques cambia el tiempo de reacción. Si puedes detectar un comportamiento sospechoso en minutos o en horas, puedes aislar equipos, bloquear accesos y evitar que el ataque escale. Y cuanto antes detectas, menor es el impacto. Como es habitual, para cerrar el episodio, vamos a verlo con un caso real. Empresa mediana, usuario recibe un documento aparentemente legítimo, lo abre, ¿vale? Este documento tenía un script que instala un servicio de acceso remoto en el equipo. El antivirus tradicional no se entera de nada, todo parece legítimo. Pero el sistema de detección, el EDR, identifica un comportamiento que le parece anormal. Procesos sospechosos, conexiones externas, actividad que está fuera de lo habitual en ese endpoint. El incidente se registra rapidísimamente, se investiga, se aísla el equipo detectado, esto es muy importante, se aísla el equipo de la red. Se revisa la actividad del usuario y se bloquea el intento de acceso externo. El ataque se detiene antes de que haya llegado a poderse utilizar, a poder aprovecharse. O sea que la diferencia no fue un antivirus mejor, sino fue la capacidad de detectar, analizar y responder. Claro, porque no es una cuestión ya de virus. La ciberseguridad moderna ya no se basa en buscar virus, sino que consiste en entender qué está ocurriendo en el punto final de los usuarios, qué está ocurriendo dentro de tu infraestructura y reaccionar antes de que se pueda aprovechar para, por ejemplo, robar información. Hoy hemos visto cómo ha evolucionado la seguridad desde el antivirus tradicional hacia modelos más avanzados. Si te ha resultado interesante este contenido, déjanos tus preguntas en comentarios. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.